Antes que nada quisiera ofrecerles una disculpa porque el día martes no pude estar con ustedes, pero realmente me fue materialmente imposible. Había algunos problemitas ahí con el tráfico y sí fue un poco complicado poder venir a tiempo, pero ya estamos acá y vamos a tratar de dar término al tema de la compraventa, compañeros, para abarcar el día de hoy la compraventa y ver lo que es el contrato de permuta. Ya les había comentado yo al inicio de la clase pasada que estos contratos de traslación de dominio son contratos muy antiguos, compañeros, precisamente porque el intercambio de mercaderías, el hecho de seguir eh, tras, trasladando insumos que en algún momento se carecían, ¿verdad? Y poderlos obtener fue el motivo que impulsó inicialmente en la etapa primigenia la existencia de estos contratos, la compraventa y no digamos de la permuta. Entonces, la compraventa, compañeros, como ya habíamos platicado, se traslada el dominio de un bien de una persona a otra. Y pues claro, hay obligaciones que tiene tanto el comprador como el vendedor, que son las partes que comparecen en el contrato. Los contratantes reciben ese nombre, comprador y vendedor. Entonces, en la última clase, nosotros habíamos abordado las formas de compra que nuestro propio código regula, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas muy especiales que el código toma en consideración para poder desarrollar este contrato. Es decir, todas las excepciones y formas especiales que la compraventa desarrolla. Entonces, las formas que el Código Civil desarrolla, habíamos abarcado ya algunas, pero volvamos a platicar brevemente sobre ellas. Habíamos platicado sobre la compraventa de cosa ajena, compañeros, que fue algo que yo recalqué que por favor lo subrayaran en su Código Civil, el artículo 1794, porque precisamente es un tema bien esencial ese, compañeros. El hecho de que nadie puede vender lo que no es propio. No se puede disponer de lo que donde no se posee el dominio, donde no se posee la propiedad. Entonces, la compraventa de cosa ajena es la primera que mencionamos en la última clase, porque es una excepción bien especial de donde se pueden derivar muchas situaciones. Entonces, el artículo dice de la siguiente manera, artículo 1794, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido y responder de daños y perjuicios si hubiera procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se restituya el precio. Pues precisamente por eso les comentaba yo que derivado de esta situación, hay una serie de circunstancias que se derivan precisamente de, de esta forma que la ley señala, ¿verdad? Una es que hay que devolver el precio. Recordemos que la transmisión de la propiedad, el traslado del bien de una persona a otra y el pago del precio son elementos
especialísimos de este contrato, que los diferencian incluso de otros contratos de traslación de dominio. Entonces, el hecho de no, de vender algo que no es de nuestra propiedad, trae como resultado que hay que devolver el precio. O sea, lo que se pagó, hay que devolverlo. Aparte que se exponen las personas que realizan este tipo de situaciones a que se les deduzcan daños y perjuicios. Recordemos que el derecho civil es pecuniario esencialmente, compañeros, y eso provoca que la reparación del daño sea pagada, ¿verdad? Tenga que pagarse. Luego abordamos lo que era la compraventa de cosa presente. La compraventa de cosa presente es la compraventa típica, compañeros, cuando tenemos el bien delante nuestro, el bien está, existe en ese momento y puede venderse, ¿verdad? Puede trasladarse la propiedad o el dominio de una persona a otra. Entonces, ahí creo yo que no había tanta complicación, porque el hecho de que el bien exista no da cierta certeza al contrato ya de por sí. Entonces, no como hay otras circunstancias que se presentan que vamos a abordar a continuación. La compraventa de cosa futura, compañeros, establecida en el artículo 1805 del Código Civil, establece: pueden venderse las cosas futuras antes que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Entonces, fíjense, compañeros, que les pongo un ejemplo para que esto quede más claro. El hecho de vender cosas futuras quiere decir que las cosas no existen todavía. Van a existir, pero se está disponiendo de algo que no, todavía no está materialmente sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Les pongo un ejemplo: la venta de casas. Hay inmobiliarias que venden las casas, como dicen ellos, sobre planos. Entonces, la casa todavía no existe. Sin embargo, ofrecen una serie de, de planos y de cómo va a quedar la casa, y así se vende. Entonces es algo a futuro. Pero, sin embargo, hay una fecha para entregar ese bien y también hay un precio que se paga. De igual manera pasa con las cosechas. Entonces, eso es una situación especial, compañeros, una forma especial que nuestra propia ley señala. Tenemos también la compraventa de derechos litigiosos, es decir, cuando existe un litigio, cuando existe un conflicto entre las personas, cuando eso se le denomina litis, entonces hay un proceso que se desarrolla para darle solución a esta situación. Los derechos que puede tener una persona o los bienes objeto, de un derecho, de un litigio, pueden ser objeto de venta, siempre y cuando se haga constar esta situación. Se establezca que el bien tiene limitaciones, anotaciones y gravámenes, ¿verdad? Y tiene como anotación tal y tal cuestión, porque es objeto de un juicio, de un proceso judicial. Entonces, eso también puede ser objeto de venta. Y el mismo artículo 1805 lo establecía.
desarrollaba esa situación. Luego tenemos la compraventa de derechos hereditarios, compañeros. ¿Se recuerdan que yo les comenté que en mi época de estudiante, yo también estuve en las mismas aulas que ustedes han recorrido, compañeros, y salió una noticia muy interesante sobre un proceso que era, en ese momento, el proceso más antiguo que, que existía en los tribunales, que todavía continuaba ventilándose. Era un proceso sucesorio. Generalmente hay a veces conflicto, no siempre es tan sencillo. Entonces, eso hace que el proceso lleve mucho tiempo, dilate bastante. Entonces, ese derecho a heredar, yo puedo disponer de él. Una vez me hayan constituido ya como heredero, ¿verdad? Entonces yo puedo venderlo a un tercero. Muchas personas hacen eso con el ánimo de no seguir gastando tiempo y dinero en procesos que se extienden a veces una cantidad de tiempo muy grande. Entonces, eso es de tenerlo en consideración. Eso también está establecido en el artículo 1806 del Código Civil. Dice el artículo 1806, se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, o sea, solo el derecho en sí. Y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. O sea, mi derecho hereditario es el del que yo voy a disponer. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Entonces, vemos que también los derechos hereditarios pueden ser objeto de compraventa. Puede trasladarse la propiedad de esos derechos de una persona a otra y pagar el precio. Luego tenemos compraventa de cosas determinadas en especie y en calidad. Artículo 1801 del Código Civil. Dice el artículo 1801. Vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Cuando se hubiera expresado el uso que se va a dar a la cosa, la calidad debe corresponder a ese uso. Les pongo un ejemplo para que este artículo quede más claro. Resulta, en el caso de nosotros, los abogados, se utilizan, pues se utiliza la tecnología, se utiliza computadoras, pero lo que utilizamos son los programas, ciertos programas, como el programa de Word, programa de Excel, para ciertas cosas. Pero hay ciertas carreras, compañeros, que por la misma naturaleza de las mismas utilizan ciertos programas. Me parece que arquitectura utiliza algunos programas muy elaborados y hay algunas computadoras específicas de determinada marca, por ponerles un ejemplo, que pueden desarrollar esos programas de una manera más eficiente. Entonces, supónganse, yo voy a comprar una computadora de la marca A, porque sé que esa computadora va a desarrollar tales programas. Pero cuando me dan la computadora, resulta que es una computadora marca B. Esa computadora no me es muy funcional. Entonces ahí tengo yo derecho, porque tal y como lo dice el artículo, expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho a que se resuelva. Se resuelva es que se deje sin efecto. Se deje sin efecto el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas.
Pues mire, yo lo que pedí fue esto y usted me está dando esto otro. Entonces podemos deducir responsabilidades en ese caso, porque me están produciendo, por lo menos al comprador le están generando un problema, porque tienen que entregar lo que se convino en el contrato. Entonces, cuando la ley dice se resuelve, quiere decir que se deja sin efecto. Entonces, eso lo tenemos que tener en consideración. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía en la computadora, bueno, resulta que, mire, yo lo que compré fue la computadora marca A y usted me está otorgando la computadora marca B y no tiene las calidades técnicas que yo necesito para que se desarrollen ciertos programas, que fue lo que el vendedor me aseguró. Entonces, se pueden deducir daños y perjuicios ahí, porque se está produciendo un daño, compañeros. Ahora, tenemos la siguiente compraventa especial, ¿verdad? Legislada siempre en nuestro código. Compraventa de cosas en tránsito, compañeros. Eso está contenido en el artículo 1802 del Código Civil. El artículo 1802 del Código Civil establece en la venta de cosas que están en tránsito, es decir, que están en camino, ¿verdad? El comprador podrá resolver el contrato, es decir, podrá dejarlo sin efecto, si no llegan en buen estado y en el tiempo convenido. Entonces, si en algún momento a veces se establece que hay multas por situaciones en las cuales hay atrasos, si no está establecido de esa manera, sí se puede dejar sin efecto el contrato si no llega el producto en tiempo. El bien del cual se está trasladando el dominio, entonces el contrato puede dejar sin efecto, tal y como dice aquí. Podrá resolver el contrato si no llegara en buen estado y en el tiempo convenido. Entonces, como muchas veces los objetos pues van de un lugar a otro, ¿verdad? Con el ánimo de satisfacer necesidades. Pues precisamente de ahí la naturaleza de este contrato. Por eso les decía yo el tiempo que había tenido. Desde el inicio de la humanidad prácticamente se generó la compraventa. Entonces, esto obedece a esa naturaleza que tiene este contrato. Veamos ahora compraventa de una esperanza. Es el artículo 1805. Dice, puede venderse, dice el primer párrafo, puede venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Es decir, que pueda suceder algo, pueda suscitarse, pueda en determinado momento existir algo. Entonces, eso puede ser objeto de venta. Claro, que esa esperanza incierta debe de estar debidamente reglamentada para que el comprador no termine perdiendo. Entonces, eso debe de debidamente establecerse dentro del contrato. Pues vemos que si las cosas no están limitadas por la propia legislación o por diversas situaciones, más que nada por ser productos ilícitos fuera del mercado del ser humano por la ley, casi todo puede ser objeto de la compraventa. Ya vemos que derechos litigiosos, derechos hereditarios, esto de la esperanza incierta. Entonces, claro, todo debe estar debidamente reglamentado porque como es un contrato bilateral, tanto el comprador como el vendedor adquieren automáticamente derechos y obligaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Compraventa de bienes públicos, compañeros. La compraventa de bienes públicos, veamos en el Código Civil, artículo 461, aprovechamiento de bienes nacionales. Dice, los bienes de uso común
son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes. Son las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establecen las leyes respectivas. Entonces, si en determinado momento se va a vender un bien público, pues bueno, tendrá que ajustarse a ciertos condicionamientos y a ciertas situaciones de conformidad de qué tipo de bien sea. Pero vamos a que también puede ser objeto de venta. Puede en determinado momento trasladarse el dominio de ese bien. Al igual que todo lo demás, que vemos que son situaciones de carácter especial, ¿verdad, compañeros? Ahora hablemos del derecho de retención. El derecho de retención es un derecho que se puede suscitar derivado de la compraventa. Artículo 1826 y 1832. El artículo 1826 aborda de manera breve, ¿verdad? Es más concreto el artículo 1832. Démosle lectura al artículo 1826. El artículo 1826 establece: el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los casos siguientes, si así se estipuló en el contrato. Si la cosa produce frutos o rentas. Tercero, si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Entonces eso va a producir una pequeña carga, ¿verdad? Que van a ser los intereses. Pero el artículo 1832 es más concreto en relación a esto. El comprador tiene derecho de retener el precio mientras se le demora la entrega de la cosa. Es decir, estoy comprando un bien, pero no me lo están entregando, entonces yo me abstengo de pagar. Tengo ese derecho de retener el precio, de retener una parte, un elemento esencial del contrato de compra-venta, porque el otro elemento esencial no se ha cumplido. No me han entregado el bien. Yo compro una casa y bueno, mire, págueme el dinero. Sí, aquí está, pero ¿y dónde está el bien? Entonces yo tengo derecho a decir, bueno, entonces no le continúo pagando si el bien no está, a menos que esté debidamente consignado, establecido. Pero si se estableció que la fecha para entregar el bien es tal y no se ha cumplido, entonces tengo todo el derecho en determinado momento de retener ese precio, porque de esa manera se equilibran las cosas, porque el contrato no se ha cumplido. ¿El contrato quedó? Hay un incumplimiento, entonces no se cumplió. Todavía no ha quedado sin efecto, pero yo como comprador tengo ese derecho, ¿verdad? A retener el precio. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. El derecho de retención, que es el que acabamos de desarrollar, que ya sabemos que es un derecho que puede tener ahora el comprador, pero hay modalidades a las que puede estar sometida la compraventa, aparte de lo que nosotros habíamos abordado. Hay ciertas circunstancias que se pueden suscitar derivado de la compraventa, ¿verdad? Dentro de la compraventa puede asumir formas bien especiales. Y hay una en particular que es muy especial porque vimos que el contrato, hemos visto ya que el contrato está contenido entre los contratos que transmiten el dominio. Es decir, que transmiten la propiedad, transfieren la propiedad. Pero fíjense que hay un tipo de compra-venta en la cual el vendedor, si no se cumplen ciertas
situaciones se reserva ese derecho. Así como vimos que existe el derecho de retención por parte del comprador, en este tipo de compraventa, el vendedor se reserva el dominio. Es decir, la persona no puede disponer totalmente del bien. No puede venderlo, no puede hipotecarlo, entre otras cosas. Y va a poder disponer de la propiedad plena, de ese dominio total, cuando concluya con algunas circunstancias. Generalmente es cuando se termina de pagar el precio. Eso está contenido a partir del artículo 1834 del Código Civil. Compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Dice el artículo 1834, es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario. Pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibida cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita por el vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Entonces, fíjense, compañeros, que esto es una práctica muy utilizada por el Estado de Guatemala al momento de entregar bienes. Entonces, los entregan con ciertas limitaciones, no siempre, ¿verdad? Pero se entregan con esa limitación. Entonces, prácticamente es una forma, un derecho que tiene el vendedor para poder disponer todavía en determinado momento del bien. Entonces solo se obtiene la posesión, no la propiedad plena. El dominio pleno no se puede obtener. Entonces el bien pasa la posesión del bien en favor del comprador, pero la propiedad no la puede tener totalmente. Es por eso que no lo puede vender, no lo puede hipotecar y cualquier otra circunstancia que se establezca dentro del contrato. Esta es una forma especial, compañeros, que es de la compraventa, que de alguna manera es un poco contrastante porque va contra la naturaleza en sí del contrato, ¿verdad? Ya vimos que es traslación de dominio, pero aquí no se da. Entonces es un tipo de compraventa que se da con alguna asiduidad ya dentro de la práctica. Y es para que el vendedor en determinado momento pueda darle protección a sus propios intereses. Entonces, por eso es que se desarrolla de esa manera ese tipo de compraventa. Por eso es que la misma legislación la incluye en la compraventa por abonos. Pues también puede ser que la compraventa por abonos no se pague, no se desarrolle con pacto de reserva de dominio, pero también puede ser que sea
de esta manera. ¿Se recuerdan que establecimos al inicio entre las características de la compraventa que la compraventa podía ser un contrato de tracto sucesivo o de tracto instantáneo? Es decir, que el pago se realice por abonos o al contado, ¿verdad? O en un solo pago. Entonces, cuando es por abonos es cuando se da esta situación, porque lo que se pretende en determinado momento es evitar daños al comprador, perdón, al vendedor, porque está otorgando el bien y no se le está pagando totalmente el bien, se está pagando por abonos. Entonces, por eso es que se utiliza en determinado momento este tipo de compraventa. Luego tenemos otro tipo de compraventa, compañeros. La compraventa en la que se fija el área y el precio se estipula por la unidad de medida. Entonces, esto se da mucho en la actualidad. Tal vez ustedes en algún momento, en algunos clasificados o anuncios del periódico, que realmente ahora es más escaso eso, precisamente porque ahora la mayoría de periódicos se desmaterializaron y pues están en internet, pero aparecían anuncios donde dicen el valor de la vara cuadrada es tanto o el valor del metro cuadrado es tanto, y de esa manera se le da el valor al bien. Entonces esa también es una forma especial de la compraventa, que muchas veces resulta un poquito, uno no sabe con poca claridad cuánto entonces va a ser el valor total del bien, porque se necesita tener la medida exacta del bien para poder calcular el precio. Entonces, esta situación en la cual al área de un bien se le fija precio, entonces debe de hacerse únicamente en bienes inmuebles, ¿verdad? Y debe de fijarse en la unidad de medida un precio. Veamos el artículo 1820, compañeros. Dice, artículo 1820 del Código Civil. Si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijado su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. Era lo que les comentaba, de que a veces resulta un poco complicado porque hay que tener con exactitud cuál es la medida del bien para poder fijar el precio. Siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. La acción para ejercitar este derecho prescribe en un año contado desde la fecha del contrato o del día fijado por las partes para verificar la medida. El artículo 1821 establece lo siguiente. Cuando el comprador no puede pagar inmediatamente la diferencia del precio que resulte a su cargo, estará obligado el vendedor a concederle un término para el pago. Si lo negare, el juez, con arreglo a las circunstancias del caso, acordará un término que no exceda de 3 meses contados desde la aprobación de la medida. Eso es si en determinado momento no se puede pagar, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice entonces el artículo 1822. Si el exceso o falta en la extensión de la cosa vendida es mayor que 1/10, que era lo que establecía al final el artículo 1820, queda a elección del comprador o pagar lo que hubiese de más y cobrar en su caso lo que resulte de menos o rescindir el contrato. Vemos que también esto que a veces parece tan común, porque lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Eso de que, mire, el precio por vara cuadrada, el precio por metro cuadrado es tanto.
tiene sus condiciones y está contemplado como una forma especial en la compraventa, porque en determinado momento puede producirse algún tipo de problema al no estar establecida de una manera total el área. Ahora veamos la compraventa ad corpus, que tiene que ver algo con esto, pero también en la práctica se utiliza para otras circunstancias. El artículo 1823 establece: si un inmueble se ha vendido determinando expresamente sus linderos, el vendedor está obligado a entregar todo lo que esté comprendido dentro de dichos linderos, aunque haya exceso o disminución en las medidas indicadas en el contrato. Esta compraventa ad corpus es especial, compañeros, porque quiere decir que se vende el bien tal y como está. Aquí lo que establece es que si se establecieron los límites, que son los linderos, todo lo que está dentro de los límites o linderos se va a vender, ¿verdad? Media vez se haya pactado. Se utiliza para establecer que un bien se va a vender también en las condiciones en las que se encuentre. A eso se refiere también la compraventa ad corpus. Entonces, ese uso se le ha dado, ¿verdad? Se desarrolla la compraventa en relación al bien tal y como el mismo se encuentre. Pero si vemos lo que el Código Civil dice, se orienta un poco más a la unidad de medida. Ahí es donde se orienta un poquito más, ¿verdad? Porque es todo lo que se encuentra dentro de los límites. Es una compraventa que también se utiliza. Y por último, compañeros, en relación a la compraventa, tenemos el pacto de ley comisoria. Esta es una situación que también se le denomina pacto de rescisión. Y en esta se establece que si el comprador no paga el bien en determinada fecha, entonces se va a rescindir el contrato, quedará sin efecto. Esto, compañeros, lo podemos encontrar en el artículo 1844 del Código Civil, pactos de rescisión. Entonces, dice el artículo 1844. ¿Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado? Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud del requerimiento. Entonces, esta es una compraventa que también se suscita en la práctica, que pareciera en determinado momento que tiene alguna problemática, ¿verdad, compañeros? Porque resulta en determinado momento tal vez hasta un poco injusto para la persona que está comprando, pero recordemos que la ley entre las partes es el contrato. Entonces, pacta sunt servanda, lo pactado obliga, y si se comprometieron a algo que nuestra legislación establece, entonces deberá ser de esa manera. Se puede rescindir entonces el contrato, se va a rescindir el contrato si no se pacta en determinado momento. Pacto de ley comisoria o pactos de rescisión. Así se le denomina a este tipo de compraventa especial, compañeros. Vemos entonces que la compraventa es un contrato muy, muy extenso, compañeros, con varias situaciones muy especiales. Lo que sí podemos observar desde un inicio es que la compraventa, al ser un contrato típico, compañeros, tiene pocas variaciones,
¿verdad? Hay situaciones especiales, pero en términos de generalidad obedece a una misma naturaleza, trasladar el bien de una persona a otra, la propiedad de una persona a otra y pagar el precio. Claro, hay una serie de circunstancias, pero esto se tendrá que ver con cada una de las condiciones bajo las cuales se realice el contrato. Este contrato, compañeros, tiene mucho que ver con el siguiente contrato que nosotros vamos a abordar, que es la permuta, el contrato de permuta. Están íntimamente ligados. Es exiguo realmente lo que el Código Civil regula en relación a la permuta. La permuta, compañeros, es un contrato todavía un tanto más antiguo que la compraventa, porque está basada en el trueque, en el intercambio, en que se entrega un bien por otro. Aquí no está como en la compraventa, que hay un precio y se entrega un bien. No, aquí se entrega un bien por otro. Veamos la siguiente diapositiva. El contrato de permuta, como les decía, es el intercambio, ¿verdad, compañeros? Es el trueque. Veamos el artículo 1852 de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1852, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la cosa que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables. A pesar de que es un contrato distinto, ya se dan cuenta cómo la ley los relaciona, ¿verdad? Porque es un intercambio realmente el que se da. Sin embargo, este intercambio está acentuado en relación a las condiciones de la compraventa de conformidad con la ley. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato? Primero, es un contrato consensual. Es decir, el consentimiento es básico aquí. El consentimiento es el que genera el contrato. Es decir, nace la vida jurídica por el consentimiento. Cuando la permuta tiene que ver con bienes inmuebles, entonces es un contrato formal porque debe de realizarse en escritura pública, en virtud que debe de ser inscrito en los registros correspondientes. Entonces, todos los contratos que tengan que ver con bienes inmuebles tienen que ser en escritura pública. Y la permuta no es la excepción. Es un contrato bilateral, compañeros. La permuta es un contrato bilateral porque intervienen dos personas, ¿verdad? Dos personas que están intercambiando sus bienes. Es oneroso porque en determinado momento puede haber algún faltante, una parte que se pague en dinero. Es lo que conocemos en algunos casos como ribete, dicen, ¿verdad? Recibo vehículo, cuando se está vendiendo otro carro, por ponerles un ejemplo. Claro que eso en la permuta tiene ciertas características que vamos a ver a continuación. Es de tracto instantáneo, ¿verdad? O sea, nos está intercambiando los bienes en ese momento instantáneamente. Nace la vida jurídica. Veamos. El artículo 1853 establece, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio.
porque si llega a la mitad del precio, entonces es compra-venta. Eso hay que tenerlo en consideración, porque recordemos que muchas veces en el intercambio, los bienes que se entregan no tienen exactamente el mismo valor. Hay veces que uno vale más que el otro. Entonces, para poder equilibrar eso, se paga. Se paga una parte en dinero. Pero no puede ser más del 50%, porque entonces ya estamos ante una compraventa. Y eso es algo que debe de tenerse en consideración, ¿verdad? El artículo 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se hubiere dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Esto se refiere específicamente al saneamiento. Ya nosotros habíamos visto en la compraventa, compañeros, que el bien que se entrega debe estar debidamente saneado, es decir, establecer que el, el bien tiene o no tiene limitaciones, anotaciones o gravámenes vigentes, para que quien lo esté adquiriendo lo, lo sepa, ¿verdad? Sepa exactamente qué es lo que tiene, para que no se interrumpa su pacífica y pública posesión del bien. Cuando se refiere a evicción, es que el bien inmueble pueda tener un proceso judicial pendiente. Y vicios ocultos es si el bien no funciona correctamente. Pues yo les ponía el ejemplo la vez pasada que compraba un vehículo y que a los 15 días me lo llegaban a quitar porque la persona que me lo había vendido estaba demandado. Entonces, ahí yo puedo decir daños y perjuicios para reparar el daño que se me causó. Aparte de que me tienen que devolver el dinero. Entonces, ahí se da el saneamiento por evicción. Ahora, si no funciona el bien, yo compro el carro y a los 15 días se funde. Entonces es por vicios ocultos. Hay que establecer, hay que decir, mire, el carro funciona, tiene o no le funciona esto y esto. Si se dice, ya la persona que lo va a adquirir ya sabe exactamente qué es a lo que se expone. Y esto a pesar de que no es una compraventa, sino es un intercambio, debe de establecerse qué es lo que tiene o en qué condiciones se encuentra el bien. A eso es a lo que se refiere este artículo. Entonces, debe de establecerse ese saneamiento, ¿verdad? Ahora, debemos de tener en consideración que muchas de las cosas que se aplican en la compraventa pueden aplicarse en la permuta, de conformidad con el artículo 1852. ¿Cómo se le denomina a los participantes de la permuta? Fíjense que hay puede haber una confusión si nos vamos directamente a la ley, pero los que participan ahí son los permutantes. Se les denomina así, permutantes. Porque el artículo 1854 los denomina de esa manera, haciendo relación directa al nombre del contrato. Pero también el artículo 1852 establece que uno será vendedor y otro será comprador al mismo tiempo. Entonces, esto es de tenerlo en consideración, pero a los que participan generalmente en la permuta, teniendo en consideración que es un contrato con mucha familiaridad de la compraventa, pero muy relacionado, pero es diferente.
a las partes contratantes se les denominará permutantes. Entonces, vemos aquí, compañeros, que hay un intercambio. Es básicamente eso. En cambio, en la compraventa hay un traslado. Aquí el dominio se va a trasladar porque se va a intercambiar un bien. Supongamos que yo tengo una casa en la zona 1, pero me interesa tener una casa en la zona 4. Y resulta que hay una persona que tiene una casa en la zona 4. Y también le interesa tener una casa en la zona 1. Entonces vemos los valores, son similares, intercambiamos los bienes. Entonces yo me quedo con la casa en la zona 4 y él se queda con la casa de la zona 1. Eso es básicamente la permuta, compañeros. Es un intercambio. Y como vemos, es muy escueto, ¿verdad? Son apenas 3 artículos, del 1852 al 1854. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud sobre lo que abordamos del contrato de compraventa y la permuta? No, Lick. Muchas gracias, compañeros. Entonces, miren, aquí nosotros agotamos estos 2 contratos. Para la próxima clase vamos a abordar lo que es el contrato de donación, el último contrato de la transmisión de dominio, compañeros. Yo les agradezco mucho su atención, compañeros. Esta clase, de todas maneras, al final de la semana la vamos a subir a Classroom para que ustedes puedan tener acceso a ella. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles feliz noche, compañeros, y muchas gracias por su atención. Y nuevamente una disculpa por no haber podido estar con ustedes el día martes, compañeros, pero sí me resultó materialmente imposible. Entonces, compañeros, que pasen ustedes una feliz noche.